Pues damos la bienvenida a Mosiri Cabezas, no, directora general de Northern Design. Hola, ¿qué tal? Me alegro de verte. Yo también. Hola. Y Xavier Flotats. Decíamos que, bueno, esta novena edición de CEPRINT ha arrancado un año más y ha arrancado con una mesa inaugural en la que se ha hablado de sostenibilidad, que es el tema que vamos a tratar aquí. Así que os han hecho un poquito, ¿no?, de teloneros en este tema y yo voy a, digamos, a ir a saco. ¿Esto es una obligación? Quiero decir, porque aquí desde distintos puntos de vista se ha dicho que era posible, que no era posible, que sí que era una realidad, pero que era complicado adaptarse dentro de la empresa. Yo os pregunto a los tres primero y luego ya desarrollamos. ¿Esto es una obligación? O sea, aparte de un reto es, hay que hacerlo sí o sí. Si quieres. Raúl, por ejemplo. Yo creo que va más allá de una obligación. Es evidente que y al hablar de una obligación de responder solo a la normativa, en realidad no debería formar parte de la sostenibilidad como mensaje o como valor añadido por parte de la empresa, porque eso sí o sí se va a tener que hacer, con lo cual, si hablamos de sostenibilidad, en realidad, más que una obligación, es un compromiso por parte de las empresas, con en nuestro caso, por ejemplo, en Epson, con el desarrollo no tanto de aquello que responde a la normativa, ISO, certificaciones, sino con el desarrollo cada vez más de equipamientos que reduzcan de verdad el impacto, en este caso sobre el medio ambiente, y que hayan sido también producidos con trabajo ético. Entonces, sostenibilidad agrupa todo el ciclo de vida del producto y más allá, no solo el ciclo de vida desde el punto de vista de lo que hacemos la empresa, el fabricante, sino del propio uso y el fin de uso que haga también el usuario. Por lo tanto, habrá cosas que sí que están en la orilla de la obligación, pero yo creo que el río de la sostenibilidad es mucho más ancho y tenemos que preocuparnos también de la otra orilla, ¿no? de lo que está aportando valor real en el uso de aquella tecnología. Por lo tanto, es algo más holístico, quizá, la sostenibilidad. Le voy a preguntar a Mosiri, pero te voy a pedir, si eres tan amable, pásate allí porque así cambiaros el micro va a ser mucho más rápido que no atravesar por aquí, ¿vale? Te quiero preguntar esto, pero sobre todo porque antes ha surgido un debate con Alex, compañero tuyo de Northern Design, y otra persona, sobre si esto era posible cuando te dedicas al material duro o cuando te dedicas al material flexible. Entonces ha habido... Lo he oído. Lo has oído. Sí, yo me gustaría, las dos. Me gusta mucho hacer comparaciones, ¿no? Al final, nosotros vivimos en un planeta, en un entorno, y cuando dices esto es posible, es una obligación, cuidarnos a nosotros es una obligación, es una responsabilidad. Cuidar de nuestro cuerpo es una obligación, es una responsabilidad. Tenemos una sociedad donde la gente cada vez está más insana, hay enfermedades, y entonces de repente nos preguntamos, tenemos que comer bien, ¿no? Bien. Pues yo creo que de alguna manera nos pasa eso en cuanto a la sostenibilidad. Una necesidad, incluso. Es una responsabilidad y una necesidad, porque es el lugar donde vivimos. Y cuando hemos crecido desaforadamente, nos hemos preocupado por crecer y no tanto por el impacto que tiene ese crecimiento en nuestra casa, en nuestro entorno. Entonces, quitándole todos los palabras de moda, yo creo que tendríamos que ser capaces de hacer negocio, cualquier negocio, con el impacto justo. Yo creo que la sostenibilidad 100% no existe, como el tener un cuerpo perfecto no existe, porque la perfección no existe. Pero el preguntarnos si vamos a hacer una feria o vamos a poner un display en un supermercado y va a estar 15 días, ¿cuál es la mejor manera de hacer este producto? Ni más ni menos. O sea, es una pregunta que a veces cuando vas corriendo no te da tiempo a hacerte. Entonces, creo que es una responsabilidad, una necesidad, y creo que es posible. Nosotros distribuimos, pero sobre todo educamos a la cadena de valor en que se puede utilizar material rígido sostenible para muchas funciones. Simplemente hay que dedicarle un poquito de tiempo, hay que cambiar las maneras de hacer y en ocasiones hay que mirar los presupuestos a más largo plazo. No quedarte en cuánto te cuesta el material en este momento puntual. Como sociedad, eso es un cambio, no solamente como sector, como sociedad, porque siempre miramos a
quiero un cambio que sea rápido y que sea barato y ya. Y en las transformaciones profundas como esta, la sostenibilidad es una transformación profunda, no se pueden mirar los cambios a cortísimo plazo. Sé que es una respuesta un poco larga, pero no necesito decir nada más, porque creo que con esto yo respondo a muchas de las cuestiones que hay encima de la mesa. Así que... Xavier. Buenas, pues yo desde HP estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros de Epson y de Northern Design, ¿no? Al final, nosotros como fabricantes tenemos como dos retos, ¿no? Júntate el micro. Hola, hola. Ahí, genial, Sí. mejor. Pues fabricar equipos pues de una manera pues que sean lo más medioambientalmente sostenibles. Y quiere decir esto, tanto el diseño de los equipos, sus piezas, cómo se transportan estos equipos, cómo va en el embalaje de estos equipos y al final de vida, por ejemplo, pues qué se hará de esas piezas de ese equipo que se va a reciclar o desechar o pues reciclar. La idea es diseñar y tener como todo el ciclo de vida de ese producto de la manera más sostenible. Cuesta mucho, ¿vale? Porque estamos viviendo en unos mundos que las fábricas están donde están y, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Las impresiones, ¿no? Bueno, una cosa es el equipo y después lo que vamos a producir, ¿no? Pues, bueno, lo que estamos es una necesidad en ver cómo impactamos lo mínimo al medio ambiente. Bueno, y este es el trabajo que tenemos nuestro día a día de nuestros ingenieros para ponerlo en práctica en ferias como estas. Yo supongo que esto, quiero decir, se me plantean dos preguntas de cara a la empresa y de cara al cliente. El cliente, si somos absolutamente sostenibles o todo lo esperable, el producto pierde calidad, por un lado, y por otro lado, vamos a perder rentabilidad. O sea, esas son a lo mejor las dos preguntas que me gustaría hacer. No a las dos dos preguntas directamente. O sea, la respuesta más directa es esa, es no, no se pierde calidad para nada ni rentabilidad. Lo que sí que creo es que quizás estamos en una etapa, y me ha gustado lo que se comentaba desde Northern Design, porque en la etapa todavía no hemos superado del todo la etapa de educar. Aún falta educar en el sector. Y creo que ahí sí que está bien que todas las secciones de la cadena de valor realmente también estén en esa labor de educar. Y el educar no es unidireccional, no es que las empresas eduquemos a nuestros clientes, sino que a su vez, y estos entornos también sirven para eso, nosotros nos educamos con el feedback que también el cliente nos va dando. Pero yo creo que aquí hay cierta transformación, como comentábamos, que no se ha dado del todo y aún estamos en esa rueda, por ejemplo, en el reutilizar, ¿no? O sea, yo creo que estamos siempre muy centrados en cómo producir con menor impacto, pero quizá lo de reutilizar tampoco está muy encima de la mesa y es una de las, creo, características básicas para que realmente el sector sea más sostenible, ¿no? El volver a utilizar algo o darle una nueva vida a algo, ¿no? Y creo que esto también forma parte de ese nivel de educación que aún no hemos alcanzado del todo. Es que parece mentira, ¿no? Pero en un momento de la actualidad en el que deberíamos ser más conscientes que nunca del medio ambiente y de las consecuencias que tiene, ¿no? El cambio climático, lo estamos viendo, quiero decir, a muchos niveles. No solamente estamos hablando de negocio y de empresa, pero estamos viendo, ¿no? O sea, hemos visto a la Dana hace 2 minutos. También estamos en un momento de la actualidad en la que está tan polarizada que, por otro lado, se niega mucha de esta realidad, con lo cual nos encontramos con dos escenas, dos realidades que supongo que son, pues a veces difícilmente convivibles, ¿no? Con un negocio. Sí, aparte, lo que comentaba Raúl de la educación, también el reto que tenemos es la regulación. A veces las regulaciones no son lo suficientemente claras y aunque a veces nos molesta que sean muy estrictas, pero en estos temas a veces se debería ser un poco más estricto, pues para ayudarnos también a que esa educación pues se ponga en práctica, porque explicamos, hacemos mucho I+D para tema de reciclabilidad y para que todo el ciclo de vida del producto sea lo más con menos impactante posible, pero al final las regulaciones a veces están un poco ambiguas y en el mundo de la rotulación y señaléctica pues aún no está muy claro, y por mucho que tengas certificados y por mucho que tengas unos valores, si las
la regulación no está muy fuerte allí, pues la gente pues encuentra pues los resquicios, los resquicios, ¿no? para no soportar estas buenas prácticas medioambientales, ¿no? Supongo, Osiris, porque hay gente que sí que cumple, sí, hay mucha otros gente, que no cumplen, sí. con lo cual esto deja en desventaja a algunas personas, ¿no? En comparación con otras. Correcto. No sé, ¿qué opinas? En España no hay una regulación estricta como en el norte de Europa. Nosotros prescribimos y vendemos material en Francia y en Alemania, y en una feria como esta habría mucho más material, podríamos llamar circular o sostenible. Pero yo creo que el verdadero cambio llega cuando no necesitas regular. Es posible que para iniciar sí que necesitaríamos regulaciones, como mínimo en España, porque somos también un poco particulares, pero más allá de debates de bipolares, si hay cambio climático, si no hay. Vivimos en una casa. Utiliza la materia prima de la mejor manera posible y déjala de la mejor manera posible. Al final es sentido común. Sí. Pero estamos en lo que decíamos, ¿no? Si vamos muy rápido y estamos solamente enfocados, y digo solo, en la rentabilidad en el cortísimo plazo, en el Q que viene, así es imposible. La sostenibilidad, y la propia palabra lo dice, es algo que tiene impacto a lo largo del tiempo. Los negocios, muchas de estas empresas llevan aquí mucho tiempo, y solo si somos capaces de cambiar ese chip seremos capaces de que este sector sea sostenible. Y voy a responderte más concretamente a las dos preguntas que hacías. Calidad. En esta feria hoy hay muchos elementos que utilizan cartón estructural. Algunos no son nuestros, ni nuestro material, lo distribuyen otros distribuidores. Y tú ves la calidad y la función de ese material y, salvo que veas el alma, parece madera. Con lo cual, calidad total. Calidad de sostenibilidad, muchos de estos materiales están certificados, con lo cual garantizas la calidad de su propia sostenibilidad en toda la cadena, ¿no? Y respecto a la educación, es una labor infinita que todos los agentes tenemos que hacer. A mí me gustaría que el año que viene hubiera mucho menos plástico y mucho más cartón o materiales sostenibles. La madera también es sostenible, pero pesa muchísimo más que la celulosa. Entonces, la sostenibilidad no es solo el material, la materia prima. Es una cadena, Es ¿no? una Claro. cadena. En Francia, en algunas ferias, hay un fee por peso. Cuando tú metes tu bulto en un espacio como este, lo pesan. Y en función del peso, pagas como un impuesto. O sea, si tú transportas aire, el peso es muy poquito. Y si tú no dejas espacios en esos camiones, estás rentabilizando al máximo tu transporte. Entonces, esto va más allá de la materia prima que estás utilizando. Esto va de pensar, de reflexionar. Y yo creo que es lo mismo. O sea, la transformación es cuándo vamos a hacer la feria, qué materiales vamos a utilizar. Este año tenemos 3 ferias. ¿Podemos diseñar un stand que nos sirva para Ceprin, para FESPA y para no sé cuantitos en Francia? Igual no todos los materiales, pero igual parte sí. ¿Y cómo los diseñamos? ¿Y cómo los transportamos? Cuando pensamos a medio o largo plazo, esto es mucho más fácil. Pero claro, eso requiere un plan, requiere una reflexión Requiere mucho más amplia. un poquito de Y reflexión. no ser cortoplacistas, ni en este sentido, ni tampoco la rentabilidad, ¿no? O sea, mirar a medio y largo plazo, efectivamente. Tenemos que aprender y entrenar para que forme parte de nuestro día a día, para que sea natural. Y todavía estamos en unas fases tan incipientes que supone un gran esfuerzo. Todavía. Raúl, sí. O sea, yo creo que el hilo que se apuntaba desde el punto de vista de regulación, para mí el principal traba que nos encontramos multinacionales es que la regulación no es exactamente igual en todos los lugares. Ya no hablamos a nivel global, que el cambio climático, aunque haya negacionistas, el cambio climático es global, sino en el marco europeo nos encontramos con regulaciones diferentes. Por ejemplo, en el packaging, en diferentes países, ¿no? En el etiquetado de los productos. ¿Eso qué hace?
Se dificulta mucho, dificulta, pone trabas, incrementa precios. Al final esto dentro de la cadena también se va replicando, ¿no? Y es una de las trabas. El otro hilo sí que es cierto que también, más allá de la educación, ¿no? El tema de la reutilización que decía yo antes, y hablabas de, ostras, vamos a planificar ferias. En nuestro caso, por mencionar el ejemplo que nosotros estamos reutilizando gran parte, si no casi todo, prácticamente del stand, y al final siempre tienes técnicas HP, Epson, o sea, al final hay técnicas para darle una nueva vida al material que ya habías utilizado, ¿no? O mejorarlo, o cambiar el mensaje que quieres aportar sin modificar el material. Ahí es cierto que a nivel cartón también la garantía, calidad y durabilidad es tremenda, o sea, se pueden hacer infinitas cosas. Y he de reconocer que en parte lo estamos descubriendo nosotros también, ¿no? Desde Epson, con lo cual está muy bien. Y siempre con impresión directa puedes darle una nueva vida a ese cartón que ya habías utilizado. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aplicar pausa a veces, ¿no? Estamos en un desenfreno constante y a veces si aplicamos pausa y esa reflexión se puede dar, sí que es cierto que se puede responder a gran parte de ese compromiso, de ese propósito que se tiene en sostenibilidad. Que la palabra sostenibilidad, ¿no?, y medio ambiente no tire para atrás en un principio, ¿no?, que es lo que le pasa a mucha gente, sino que bueno, creo probablemente efectivamente si se fuese más didáctico, la gente entendería que incluso siendo sostenible puede ser y ayudar a tu rentabilidad en la empresa, ¿no? Estabais hablando, yo creo, por ir más al detalle y a los ejemplos, has nombrado la reutilización de materiales, el cartón. No sé si nos podéis decir de una manera más concreta técnicas, tecnología que ahora mismo, o materiales que estén minimizando ese impacto en el medio ambiente, que ahora mismo estáis utilizando y que os estén ayudando, ¿no?, en esta labor. Bueno, yo tengo que hablar de mi libro porque a eso has venido, ¿no? No. Nosotros desde hace 15 años, hace mucho tiempo ya, estábamos solos, seguimos siendo unos un poco locos, solitarios de momento. Nuestra base es el cartón, la celulosa. Y hay materiales que, como tú dices, cuando los vas descubriendo son sorprendentes. El cartón puede ser ignífugo, el cartón puede ser hidrófugo. Con el cartón puedes hacer elementos que tienen una rigidez y una fortaleza tan grandes, tan poderosos como la madera, resistentes al peso. Simplemente hay que descubrirlos, ¿no? Pero yo tampoco, parece que una vez más nos ponemos en el todo o nada. Nosotros no queremos demonizar, no hay materiales buenos ni malos. Hay materiales mejores y peores para una determinada necesidad y para una determinada duración. El plástico es un material maravilloso. Sin el plástico la humanidad no hubiera llegado donde ha llegado. Pero tiene su uso y ahora mismo necesitamos redescubrir el uso del cartón. Tenemos un estigma y es que cuando pensamos en cartón pensamos en embalaje, en Amazon y en algo que luego destruyes y tiras. El cartón tiene muchísimas facetas y es un gran desconocido. Entonces, nosotros apostamos por el cartón estructural, por un cartón que te permite hacer comunicación visual, arquitectura efímera, arquitectura semipermanente, que se puede imprimir, que se puede utilizar en interior y en exterior. Esa es nuestra apuesta, sin denostar en absoluto ningún otro material, porque creemos que todo tiene cabida. Es que igual esa es un poco, Xavier, quiero decir, en el sentido que hay que pensar no a esto o no censurar, sino abrirse a otras posibilidades, ¿no? O sea, quiero decir, pensar en positivo. Sí. Nosotros, por ejemplo, claro, yo como fabricante de impresoras que imprimen materiales como cartón, pues nuestra estrategia es muy clara. Nuestra tinta es base agua. Fue de las primeras que en gran formato imprimimos en base agua y esto la verdad es que fue pues un cambio radical. Había, bueno, y sigue habiendo, ¿no?, los solventes, ecosolventes, ultravioleta, y con el base agua, pues bueno, claro, encaja muchísimo todo este mensaje de imprimir materiales pues más sostenibles, ¿no?, como el cartón, pues con base agua, no huele y además, pues bueno, no pierde lo que sería certificaciones para el reciclaje. Es decir que, bueno, nosotros como fabricantes pues intentamos que lo que manchamos esos materiales
sean más reciclables o menos reciclables, pues quede con la mejor calidad posible y promover lo máximo estos materiales que son más sostenibles. Reducir los residuos, en este caso, claro. Más que reducir los residuos, reduciríamos si reducimos la impresión, que también es una de nuestras máximas. Al final es, en inglés, ¿no? El reducir, reusar y reciclar, ¿no? Al final, lo que decíamos todos un poco, ¿no? El pensar en los trabajos, pues, ¿por qué tengo que hacer una campaña del Black Friday que cada año es el Black Friday igual, ¿no? Pues imprimo con un material que puede ser pues con mucha calidad, que lo puedes poner en una cristalera, en un escaparate, y el año que viene pues lo reutilizas y lo puedes reutilizar unos cuantos años. Al final, seguramente este material que te permite reutilizarlo unos cuantos años es mucho más caro, pero bueno, estás racionalizando la impresión. Y al final la idea es intentar que el desecho, ¿no? El desperdicio sea el mínimo. Al final es poner inteligencia y bueno, al final es poner pues más herramientas. Nosotros también como fabricantes estamos poniendo cada vez más herramientas de software para que la gente, si le cuesta, a veces cuesta racionalizar, pues poner herramientas para que le ayuden a que esto, pues bueno, esto ahora está en boca de todos la inteligencia artificial, ¿no? Al final esto va a explotar en la parte más de software de los fabricantes, va a empezar a explotar para ayudarnos pues a racionalizar la impresión. Esto es muy interesante. Bueno, hablamos luego de inteligencia artificial. Sí, perdón. Yo creo que has dicho una palabra, gasto frente a inversión. Cuando hablamos de comunicación y de todo esto, va al presupuesto de gasto. Tenemos una especie de obsesión por gastar. ¿Y si planteáramos la comunicación como una inversión? La inversión exige sosiego, reflexión y pensamiento a largo plazo. Hace un tiempo estuve de viaje y con una colega de trabajo y vi unos zapatos que me gustaron. Y me los probé, tal. Y me dijo mi amiga, ¿y por qué no te los compras? Le dije, pues porque esto es una inversión. Y una inversión la tengo que pensar. Y entonces, al cabo de unos días me dijo, me quedé pensando en cómo planteas comprarte unos zapatos. En lugar de comprarte unos zapatos de 20 euros, 30 euros, 40 euros, quizá te gastas un poquito más, pero estás pensando en el largo plazo. Y le miré y le dije, yo tengo pantalones vaqueros que tienen 25 años. Si analizo el número de puestas de esos vaqueros, bueno, gracias a Dios soy pequeñita. Yo tenía una amiga que decía la teoría de la apuesta. Dice, Rebe, si te ha costado 5 euros, no te lo has puesto nunca. Pues te ha salido caro. Así de sencillo es. Pues si pensamos en el Black Friday, que se va a repetir de manera, y no tenemos un mensaje muy llamativo, o pensamos en esa campaña como el mensaje de Idea Fuerza y el mensaje anual, o el día de San Valentín, o las vacaciones, yo este año cada vez he visto más árboles de Navidad en cartón y en papel, y me he puesto muy feliz porque esos árboles de Navidad se pliegan, se guardan bien guardados, y el año que viene es la misma maldita Navidad. No necesitas un árbol de Navidad ni de verdad, ni de plástico. Entonces, para mí ese concepto que me parece poderoso, pensemos en esto como inversión en lugar de como un gasto. Imaginemos que nos vamos a poner esos zapatos o esos vaqueros durante el tiempo que sea necesario y que vamos a utilizar estas paredes más de una vez, ¿no? Y eso también nos hará cambiar el chip, pero eso exige pausa. Y no estamos en el mundo de la pausa, estamos en el mundo del exceso de velocidad. Porque la velocidad está bien, pero el exceso... Y Raúl, ¿tú crees que, a colación de lo que acaba de decir Mosiri, hay que también ser didácticos, y lo hablabas tú antes, con los clientes? Esto de el gasto y la inversión, vosotros como empresa, todos lo podéis tener más o menos claro, trabajáis en ello, pero de repente te viene un cliente y entonces tienes que, no, pero es que mira, esto os ha pasado, ¿no? Pasa, y también se ofrecen soluciones para que el cliente también lo tenga un poquito más fácil. Al final estamos desarrollando calculadoras virtuales para que antes de dar el paso de la inversión realmente se pierda el miedo. Y yo creo que hablaba antes de pausa, pero también está esto de perder el miedo. Nada ha avanzado si no se ha atrevido a hacer alguien algo, ¿no? Y parte de esa didáctica por parte de los clientes nosotros la estamos aplicando incluso en tecnologías propias de Epson que ya existían, como el reciclaje de celulosa, por ejemplo, el extraer directamente las fibras de la celulosa y volver a fabricar otra vez celulosa, en este caso papel.
desfibrar el papel, volverlo a fibrar sin utilizar el elemento que siempre sigue siendo y sigue estando al orden del día, el elemento que realmente marca la diferenciación entre zonas desarrolladas, zonas con necesidad de desarrollo en el mundo, riqueza, pobreza, que es el agua, ¿no? Entonces, sin utilizar agua, somos capaces, con una tecnología de Epson, de volver a fibrar. Y ahí viene la didáctica. ¿Qué hicimos? ¡Ostras! Estamos muy metidos y cada vez más en el ámbito del textil, de la estampación textil, sea por sublimación, sea impresión directa, sea con DT Film, cada vez más metidos y con más tecnologías y más opciones de parte de Epson. Ostras, si el textil es celulosa, si el papel es celulosa, aprendimos, reaprendimos y estábamos hablando de algo muy parecido. ¿Y en qué estamos ahora? Desarrollando ya esa tecnología para esos tejanos que ya han hecho muchas puestas y que ya no tienen más vida, darles una nueva vida, ¿no? Ser capaces de desfibrar ese textil, apartar el tinte que llevara y generar un textil blanco nuevo que pueda volver a ser estampado. Si puede ser con tecnología Epson mejor, pero si no, con cualquier otra. Estamos en ese punto, entonces por eso decía que es un aprendizaje bilateral, ¿no? Y constante, ¿no? Además. Pero es muy interesante porque, claro, dices reaprender. Mira, Nuria Varela, que es una pensadora que me gusta mucho, dice que no es tan complicado aprender, sino desaprender. Y ese es el problema, ¿no? Que hay que desaprender ciertas querencias y ¿sabes? Experiencias previas que tenemos normalizadas, ¿no? Y esos comportamientos es más complicado, ¿no? Que avanzar. Rutinas que nos han llevado al éxito. Hasta Claro, ahora nos han llevado efectivamente. al éxito. Entonces, cuando todo va bien, ¿cómo nos decimos a nosotros mismos y nos convencemos, cliente o proveedor, hay que hacer las cosas diferente? Porque si no, en el medio plazo es posible que las cosas cambien. O sea, cuando hay una gran crisis, cuando hay un trauma, es fácil decir ahora tenemos que cambiar. Cuando no estamos en el momento del trauma, del problema grande, es complicado Claro. pedir a la gente que cambie, sobre todo cuando supone un esfuerzo, a veces puede suponer una inversión y sobre todo que el ser humano y las organizaciones tienen sus rutinas. Sacarnos a todos de nuestras rutinas es difícil y a las grandes organizaciones yo creo que más, ¿no? Sí, y el tema de desaprender, a veces también cuando vemos la impresión digital, ¿no? Vemos un equipo que lanza manchas en materiales, ¿no? Pero para desaprender, yo creo que los clientes tienen que empezar a adoptar pues, aplicaciones para que les dé información. Yo me encuentro mucho, ¿no? Voy a visitar clientes y me dicen, Xavi, tengo que gastar menos en tinta. ¿Pero cuánto has gastado? Ah, no sé. No, es decir, vale, perfecto. Si quieres reducir, primero tienes que partir en una base, ¿no? Tienes que saber cuánto estás... Tu sensación es una, ¿no? Pero al final creemos también desde la organización que tenemos que dotar de información, y las máquinas no son equipos que solamente tienen que tirar tinta, sino que tienen que recolectarla. Tú puedes hacer tus Exceles, tus cuadros de mando, ¿no? para entender pues lo que estás haciendo y desaprender de lo venga, yo tiro, pero tengo que racionalizar. Y esto pues también tenemos que ayudaros, ¿no? a dotaros de estas herramientas para que vosotros también podáis pues, tomar decisiones las más correctas posibles. Pero por eso yo también creo, Rebeca, que Sí. lo del desaprender tiene mucho que ver con ese me tiro a la piscina. O sea, ya está. Ya. Desaprendo aquello y ya no vale el decir es que esto lo llevo haciendo toda la vida así. Es que mi empresa toda la vida ha estampado con serigrafía. Toda la vida. La serigrafía está muy bien, pero a lo mejor hay que reflexionar, desaprender aquello que sabías hacer y ver que quizás hay otras opciones en digital que te pueden dar un mejor rendimiento por aquel momento en el que estás, ¿no? Que estás imprimiendo tiradas limitadas, que quieres personalizar y que eso te puede permitir evitar las pantallas, evitar el agua de limpiezas, evitar muchas cosas que no está dentro del cálculo inicial de tu cuadro de mando, de tu Excel fantástico de gasto y ROI, pero que lo puedes llegar a aprender, ¿no? Entonces, hay un punto de atrevimiento siempre en el desaprender
que yo creo que es el clic que toda la cadena de valor tenemos que ayudar a hacer. Y hablabas de la personalización y a donde tiene el mercado, que ahora mismo sí que esa es una de las tendencias. ¿Esto ayuda a la sostenibilidad? ¿Sí? Ayuda muchísimo, porque con personalización evitamos antiguos vicios en producción, ¿no?, que se tenían, que era el de acumular mucho stock y ya después ver cómo lo coloco, ¿no? Pero yo voy haciendo para que nunca me pille el toro de que no tengo stock, ¿no? La personalización es radicalmente el camino inverso, ¿no? Hablo con el cliente, qué quieres, cuánto quieres, de qué manera lo quieres, ya busco o tengo ya controladas qué técnicas puedo utilizar y te doy exactamente lo que tú quieres, ¿no? Y no hay ningún excedente y por lo tanto evitamos residuo, gasto. No. Y es una inversión. O sea, invertir en tecnología de personalización sí que es una inversión, ¿no?, correcta en ese sentido, porque va a ser lo más eficiente posible desde el punto de vista de negocio. ¿Alguna tendencia más a destacar? Me refiero a la personalización, es algo que está ayudando a la sostenibilidad. No sé si hay algo más que se pueda aportar en este sentido. A ver, seguramente no va a la velocidad que nos gustaría que estuviese el tema del mensaje de sostenibilidad y la puesta en práctica, pero sí que es verdad que este mensaje va calando y esto ayuda que los volúmenes de los fabricantes cada vez sean mayor y los precios menores. Al final, después de la pandemia hemos visto que bueno, el mensaje ha entrado y la verdad es que muchas empresas que están diseñando en su I+D los productos del futuro, pues todos van a esa dirección y cada vez hay más volumen y esto ayuda pues que el precio sea menor y esto al final nos ayuda a todos a que esta introducción sea más fácil. Bueno, tú has nombrado antes, y aquí sí que es la pregunta para los tres, eso que a veces da tanto miedo, pero por otro lado es tan útil, que es la IA, la inteligencia artificial. Y he creído escuchar que sí que puede ayudar también en el camino a la sostenibilidad. No lo sé si estáis de acuerdo o no. Bueno, al final, lo que decía, ¿no? Aquí hay muchos pasos que seguramente aún estamos, no en la prehistoria, pero estamos en un paso bastante inicial. Yo creo que todos los equipos de impresión tienen que dar una información y el cliente, el propietario de este equipo, tiene que tener esa información. Después, la gran apuesta será cómo trabajo esta información para darte la mejor solución de impresión, de reutilización o de lo que toda la información que le podamos dar para racionalizar esa impresión. Al final, lo que deberemos ir es a racionalizar la impresión, ¿vale? Y esta inteligencia artificial, que al final es lo que está aprendiendo de nosotros, cuanto más le enseñemos, pues más buenas decisiones nos ayudará a tomar. No sé cómo... Es como un hijo, ¿no? Es como un hijo. Lo que pasa es que este es más peligroso, te lo digo, ¿eh? Bueno, yo creo que como todas las tecnologías, depende del uso que les des, pueden ser mágicas y maravillosas o terribles y tremendas. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a que nos desarrollemos mejor como sector. Punto. Como lo ha hecho el cloud computing, como lo ha hecho el M2M y como lo ha hecho... Esto se supone que va a transformar los sectores en grado sumo, poco a poco. Porque el ser humano tiene la capacidad de coger una tecnología y hacer el peor uso de utilizarla de para ella. el mal. Claro, bueno, sí, o para el mal o para no saberla utilizar adecuadamente. Yo creo que ahora mismo estamos todavía jugueteando con la tecnología, aprendiendo con la tecnología, mientras esta tecnología aprende de nosotros. Y oye, si le damos unas buenas instrucciones, y las instrucciones son: utiliza de forma racional, hazme diseños utilizando el material adecuado y generando el mínimo desperdicio. Si le damos esas instrucciones, aprenderá, sin duda. Pero bueno, yo creo que todavía le queda tiempo a la inteligencia artificial. Hay un gráfico de una consultora de tecnología que se llama Gartner, que coloca las tecnologías en un gráfico, en una especie de Gauss, las tecnologías incipientes y aquellas empresas que son que inician el jugueteo, luego la madurez, hasta que luego la tecnología explota, ¿no? Yo creo que hasta que esto se democratice al máximo y aprendamos a sacar el máximo partido, bueno, todavía queda un poquito. Aplicando la tecnología de inteligencia artificial con una buena educación, con una esfera un poco ética que
habría mucho debate para hablar de eso. Alrededor... Ahí también falta regulación, ¿eh? Absoluto. O sea, bueno, hay que empezar a hacerla. También hay que ver esa regulación, Claro. que no sean barreras que impidan un desarrollo constante, ¿no? También, a veces la regulación Sí, sí. está muy bien y otras no tanto. Pero al final depende del profesor. Eso es como en un aula que tú estás explicando cómo hay que vivir, qué hay que hacer al salir del aula y dependerá de profesor, profesora, cómo explique. El alumno saldrá de una manera o saldrá de otra, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es exactamente lo mismo, pero aplicado en el ámbito del diseño, aplicado en el ámbito de la logística y aplicado en el ámbito de la producción, puede permitir mucha mayor eficiencia, mayor control, automatización, que al final siempre suele ser sinónimo de mejor rendimiento, de alguna manera, en las tres esferas, ¿no? En la social, en la económica y en la medioambiental. Y yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar a eso. Quizás es el ámbito más de la primera etapa del diseño, ¿no? En este caso, donde pueda haber un poquito más de lucha ética, ¿no? En ese sentido, pero bueno, yo creo que estamos ahí, muy incipiente. Yo luego voy a querer abrir un poco el diálogo por si tienen preguntas o queréis aportar algo, pero antes sí que os quiero preguntar, bueno, ¿cómo veis el futuro? A lo mejor no esto suena un poco, ¿no?, a la bruja Lola, pero a lo mejor en los próximos 5 años, si realmente creéis que va a haber cambios significativos a medio plazo, primero porque son necesarios o si creéis en ello. No, lo veo en color. Lo ves en color, muy bien, muy bien. Eso seguro. Impresionante, ¿no? Impresionante. Impresionante, en color, que atraiga la vista, que sea atractivo. Sí, sí, no, el futuro yo creo que va a ser una evolución hacia esa personalización, que como también decíamos, pues está el negocio comenzando. Ya no sé si es lo veo o lo quiero, Ya. que es diferente, pero creo que hay oportunidades en España de retomar la senda, y vuelvo un poco al textil que decía antes, de que gran parte de la producción vuelva de alguna manera, ¿no? Y que haya esas microzonas de producción, que no tenga que estar siempre toda la cadena de valor tan larga, ¿no? Y que pueda ser más en corto. Y creo que la tecnología va a ser la base esencial para que eso realmente se produzca en los próximos años, ¿no? Con 2030, esa famosa agenda a la vista, ¿no?, en estos próximos 5 años, y creo que se puede responder a gran parte de los compromisos y desafíos que se planteaban con esa agenda 2030 si se hace un buen uso de la tecnología y se atreve a retomar esa senda, ¿no?, como decía, como mínimo en ese ámbito. En la charla anterior, de hecho, perdona, Xavier, había una de las personas que ha sido especialmente positiva, ¿no?, con el crecimiento de España con respecto al resto de países de Europa y como nuevo foco, ¿no?, de producción aquí. No sé si estáis de acuerdo y cómo veis el futuro. No, es lo que comentabas, ¿no? El reto está, los ingredientes están, ¿vale? Yo creo que los ingredientes todos ya estamos posicionados en un buen punto de salida, y evidentemente la economía española está yendo bien a nivel europeo, ¿vale? Yo creo que las semillas, la gente tiene la capacidad y el ímpetu y el empeño para tirar adelante, y bueno, todos estos mensajes que estamos diciendo, todo el mundo lo tiene ya encima de la mesa, ¿vale? Es decir, que ahora solamente es básicamente poner los ingredientes a cocinarlos, y yo creo que los próximos 5 años van a ser espectaculares, va a haber una evolución muy buena, porque es lo que digo, al menos desde HP vemos que todos los ingredientes están ahí. Están ahí, están puestos, estamos trabajando desde hace mucho tiempo, y la gente cada vez más es más consciente y para llevarlo a cabo. Yo luego tengo los ingredientes, los compro muy buenos, pero el arroz me sale fatal, te lo voy a decir. Entonces, pero esto va a ser... Es lo que te decía, ¿no? Es lo que te decía, el tema de tener la información, ¿vale? Todo el software que hay ahí que nos va a ayudar, ¿no? La inteligencia artificial que hemos hablado antes está a un paso, seguramente una derivada superior, pero bueno, la información está allí, la tenemos que hacer que la gente la sepa interpretar, y todo irá saliendo. Mucho. Va a hacer unas paellas ahí ya. Exacto. Sí, ¿no? Luego les invitamos a todos a la paella. No. Eso es verdad, eso es verdad. Nuestro concepto es un poco Thermomix. ¿Vale? Vale. Al final los ingredientes están, la máquina está. Claro, es mucho más los fácil. Eso me ha ingredientes gustado como sostenibles metáfora. está, ¿vale? Al final está todo tan milimetrado que, hostia, puedes hacer una paella mala, ¿vale? Pero bueno,
¿no? Pero va a ser mi culpa solo, Exacto, claramente. exacto. Yo tengo una Thermomix y no soy capaz de usarla. Más que para lo más básico. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y si, por añadir una última cosa, si yo miro el nivel de uso de nuestros materiales en el norte de Europa, en Holanda, en Alemania y en Francia, creo que en España en los 5 próximos años tenemos que ser capaces de, como mínimo, llegar a ese nivel. Nos queda, tenemos la ilusión, tenemos la intención, tenemos la tecnología, tenemos la máquina, tenemos la creatividad, solamente nos falta un empujón. Y si yo me quiero ver reflejada en cómo está el grado de madurez del uso de nuestros materiales en Europa, tenemos una gran oportunidad en los próximos 4 o 5 años, efectivamente. Pero la gente sabe cuáles son los ingredientes y a veces necesita ese pequeño empujoncito y varias pruebas para que la primera paella le salga regular, la segunda un poquito mejor, hasta que se convierta en el plato de todos los domingos, ¿no? Y a veces nos falta un poco de perseverancia, un poquito de perseverancia. Qué buena metáfora hemos sacado, casi aquí en el almuerzo. Oye, yo no sé si por aquí, en el público, tenéis alguna pregunta para ellos. ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia, alguna duda sobre lo que han comentado? ¿No? ¿Nadie? ¿Os pasamos el micro y podéis preguntar? ¿No? Es la segunda charla y todavía está un poco frío esto, ¿qué? ¿No? ¿Nadie Es muy tiene típico español. Sí. Ya está. Luego ya se arranca alguien, ¿no? Y de repente, pero... Sí. En otros lugares la gente salta para hacer preguntas. Claro. Aquí somos muy tímidos. Alguien Yo que haya qué sé. hecho un proyecto con materiales que han sido elegidos por sus características sostenibles o su capacidad de mejor reciclado. Somos vergonzosos. Sí, mira qué bien. Y ahora te pregunta, ¿cómo es el punto del arroz, no? No. No. Bueno, no, un poco me hiciste pensar en eso. Yo durante 4 años en Argentina, recién vivo en España hace 3, tuve un proyecto con impresoras Epson. Hacíamos fotolibros fotográficos con fotos de Instagram. Y un poco fue decantando para el lado de la sustentabilidad. Entonces, el discurso justamente fue ese. No solamente tratar de utilizar tintas que eran al agua, pero que tenían muy buena pigmentación, sino también, el tema del papel fotográfico no es en sí sustentable. Sí se puede reciclar, pero no es sustentable por el tipo de material. No es. Pero sí el hecho de que los fotolibros tenían una costura manual y estaban encuadernados con tapas duras enteladas, entonces eran como para su larga duración y el de conservar los recuerdos. Y un poco la tendencia que yo fui viendo a partir de ese proyecto es que hay como una vuelta a todo lo que todo lo que es lo artesanal, a todo lo que es claro. pequeño, y un poco volver a los oficios, ¿no? Me parece que eso también es como una tendencia que va en línea de lo sustentable. Y por ahí los equipos y los materiales que permiten hacer productos o proyectos a menor escala también es una forma de sustentabilidad. Entonces, en ese sentido, yo lo que veo en España, que tal vez el acompañamiento o el incentivo a las microempresas o a los pequeños proyectos individuales o que no tienen tanta estructura, no están tan acompañados o no tienen tantos beneficios. Es como más difícil ponerse a nivel impositivo, a nivel de regulación, a nivel de acceso a los equipos. Entonces, un poco cómo ¿hay alguna petición de parte de las empresas de que a nivel gubernamental se incentiven las ayudas a los que quieren empezar a tener talleres pequeños, proyectos pequeños más sustentables, o ahí el camino es más largo todavía? Ha habido Mira, oye, de las empresas, os lo pongo por aquí, ¿vale? ha habido unos fondos aquí en Europa que lamentablemente han dejado ese capítulo un poco al margen, ¿no? Y se han centrado mucho en la digitalización, pero la digitalización más del back office, ¿no? De las empresas. Sin embargo, yo creo que sí que apuntando a lo de la vuelta al artesanal, que también Rebeca decía la personalización como tendencia, yo creo que es esto, justamente, sí que se está dando cada vez más. De hecho, ahora habrá una charla, creo que en breve, Sí. de 3 cracks de la personalización, ¿no? De Efraín, Juan, Chico, que van a estar aquí y van a compartir diferentes tendencias, ¿no? En personalización. Y yo creo que sí que esa vuelta a lo artesanal es la oportunidad.
la oportunidad de casarse con la sostenibilidad, de realmente sacar un buen rendimiento a negocios y ser capaz de empezar con nichos súper pequeños, ¿no? Y que eso te vaya haciendo, es como cuando tiras la piedrita al lago, ¿no? El primer círculo se crea de por sí, ¿no? Pero después hay una inercia que va generando otros. Pues yo creo que debemos, o se debe tender más a eso, ¿no? A que el tipo de empresas que surjan realmente analicen un nicho más corto de mercado y esa capacidad de personalización artesana en ese sentido. Y hay mucho, ¿eh? Después está el si se transforma en negocio o no, pero yo creo que ahí la tendencia es cada vez mayor. De hecho, por eso en Epson nos hemos centrado en sacar muchas soluciones de pequeño formato con diferentes tecnologías para esa personalización de diferentes materiales y técnicas y porque queremos dar soluciones a esa respuesta, ¿no? Más allá de las ayudas o las no ayudas, también es pensar desde las empresas en dar respuestas con inversiones realmente cortas, ¿no? Que no requieran de grandes ayudas, sino que sea algo alcanzable de verdad, ¿no? Y ahí estamos un poco en esa tesitura. No sé si queréis añadir algo más. Como reflexión, ¿no?, personal, que una vez más estamos en la dicotomía, ¿no? Para mí la personalización es tratar de hacer algo mío de algo estándar, ¿no? Es una camiseta que tiene todo el mundo, pero yo le pongo un punto mío. Es la identificación como mío de algo que es industrial. Eso es una tendencia, pero es curioso porque a la vez hay otra tendencia de lo artesano. Lo artesano es algo que es específicamente para mí. Y si yo personalizo un bolso de Zara, el bolso de Zara me cuesta 4, y si un artesano me hace un bolso, el bolso me cuesta 400. Entonces volvemos a esa reflexión de la inversión frente al gasto, la velocidad frente a la calma, el usar sistemáticamente algo que he elegido con amor o comprar 7 bolsos en 7 días de la semana. Son dos Pero la visiones realidad completamente. es que esas dos tendencias son reales, están vigentes a la vez. Y conviven. Esa es la contradicción del ser humano, ¿no? Yo veo esa tendencia de lo artesanal y el respeto y el orgullo de lo artesanal, yo más en países como Portugal, que ha devuelto con orgullo el espacio y el tamaño a muchas de sus industrias, como los jabones, las cremas, las mantas, con muchísimo orgullo. Y hay compañías familiares que, sin pasar a ser grandes multinacionales, han ido creciendo y están ahí siendo rentables y tienen su posicionamiento en marketing frente a grandes multinacionales que en España. Y yo no sé si es parte de nuestro complejo como sociedad, y aquí estoy generalizando, y esto es mi opinión personal. De la misma manera que nos cuesta levantar la mano para dar nuestra opinión, parece que nos cuesta sentirnos orgullosos de nuestras mantas de Ezcaray o de nuestras... ¿no? Bueno, eso será otra cosa en la que tendremos que pensar. Pero eso es de terapia, ya lo sabes, sí, ¿no? Claro, más. Bueno, es de terapia de país. Absolutamente. Pero necesitamos hacer terapia de país. Total. Necesitamos hacer terapia de país, ¿no? Porque si en lo industrial no podemos competir porque Europa no... y en lo artesanal... No juega las mismas reglas que otros países. Sí, o sea, y en lo artesanal nos sentimos pequeñitos, entonces yo creo que necesitamos hacer terapia de país, pensamiento a largo plazo de país, ¿no? Falta autoestima, nos falta. ¿Eh? Nos falta autoestima. Sí, nos falta autoestima, ¿no? ¿Quieres comentar algo? Levantar la mano, atrevernos, ¿no? Sí, tienes razón. Luego te das cuenta de que en Estados Unidos cualquiera levanta la mano y dices, este señor que... Bueno, pues es que hay que ser el primero en levantar la mano a veces, como industria y como individuo, ¿no? Pero terapia de país. Te lo dejo porque si no, no paramos. Ese es nuestro resumen. Bueno, ese que habéis sido positivos. Quiero decir que a pesar de las dificultades del entorno, de la regulación, del sistema, la sostenibilidad es una necesidad, yo creo que esa es la palabra, y es positivo, ¿no?, el futuro que tenemos. Nada, muchísimas gracias a los tres, Raúl, Xavier y Mosiris. Un aplauso para ellos.